Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, en el día de hoy les traigo una predicación. Llegó el momento de comer comidita sólida. Gloria a Dios. Incluso hoy es una predicación que tiene un título tal vez no muy agradable para nosotros, ¿no? Que es la disciplina del Señor. De ese tema vamos a estar hablando hoy. Eso casi nadie quiere saber de eso. Pero así es de desagradable, entre comillas, es de necesaria para la vida del cristiano. ¿Cuánto dicen amén? La disciplina, esa palabra disciplina, ya en las escuelas, en las casas, en cualquier lado nos suena a portarse bien, a problemas, a algo difícil. Pero en realidad la palabra disciplina, que viene del latín, quiere decir enseñanza, quiere decir educación. Por eso es que la palabra se parece a la palabra discípulo. Discípulo, disciplina, se parecen, ¿verdad? Sí. Porque el discípulo es un estudiante. Acuérdense que dimos una predicación sobre eso aquí hace poco, donde enseñamos de que el discípulo, y que Jesús anda buscando discípulos, no meramente creyentes. Aunque para ser un discípulo hay que pasar por la etapa de creyente, ¿no? El discípulo es un estudiante, es una persona que es también un seguidor, pero bueno, tiene que ver con la enseñanza. Y en griego, que es como lo tenemos en la escritura, es paideia. Y quiere decir eso mismo, enseñanza, educación, pero incluye también la palabra corrección. Porque la corrección forma parte de la enseñanza, ¿sí o no? Es necesario, es obligado. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento escuchamos la palabra disciplina, siempre tenemos que pensar en un proceso de formación del carácter cristiano. Bueno, todos hemos pasado por disciplina, todos, es inevitable. Si somos verdaderamente hijos de Dios, todos, si somos verdaderamente hijos de Dios, Dios nos ha disciplinado de una u otra manera. Pero hay que saber diferenciar entre prueba y disciplina, porque a veces nos encontramos en pruebas, no en disciplina. ¿Se recuerdan lo que le pasó, por ejemplo, a Abraham, que tenía que sacrificar a su hijo Isaac? ¿Eso era una prueba o una disciplina? Eso era una prueba. Lo que le pasó a Job, ¿qué le pasó a Job? Fue una prueba tremenda. Job no había pecado, fue una prueba. A José, que lo vendieron sus hermanos injustamente, ¿verdad? Todos esos fueron pruebas, no eran disciplina. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces venimos como los amigos de Job. Estás en pecado porque te está pasando esto. Hay que tener mucho cuidado, no apresurarse a eso, porque hay gente que está pasando pruebas, no disciplina. Pero sin duda existe la disciplina también, porque por ejemplo María, cuando murmuró de Moisés, ¿qué fue lo que le pasó? Cayó leprosa. Todo lo hace el Señor con amor y para dar una lección. Fíjate que el pueblo de Israel se detuvo completo por causa de María. Hubo que esperar 7 días a que María estuviera fuera del campamento. Por lo tanto, Dios es amor. Dios lo hace para que aprendamos, para que rectifiquemos el rumbo. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Eso fue una prueba o una disciplina? Una disciplina. Fue una disciplina de Dios. Jonás lo tragó el pez. ¿Prueba o disciplina? Disciplina. David perdió al niño cuando pecó con Jezabel. Eso fue una disciplina. Y así existe la disciplina. Hay quien dice, no, pero en la época de la gracia, en el Nuevo Testamento, no, así, en la época de la gracia está escrito el texto principal que vamos a estudiar hoy, que es Hebreos 12. Ese es el texto principal de esta predicación. No obstante a eso, recordemos por ejemplo lo que pasó con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Cayeron muertos al momento. Época de la gracia, la misma dispensación que estamos viviendo ahora, el Espíritu Santo y la Iglesia aquí en la tierra, y Cristo a la diestra del Padre. Es la misma dispensación. Y cayeron muertos al instante. Gloria al Señor. Bueno, vamos al texto que yo les decía, Hebreos 12, un texto un poquito largo, pero es principal. A partir del versículo 4. Dice, para mi entender, el apóstol Pablo es el autor del libro de los Hebreos. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquí hay cristianos, lo que dice el apóstol Pablo, aquí hay cristianos que no quieren venir a congregarse porque si está lloviendo, porque si hay frío. Y el apóstol Pablo está diciendo que no habíamos derramado sangre todavía por causa del Evangelio. Ok. Combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, esta palabra hijos la subrayo, se os dirige diciendo, hijo mío, ¿ve? No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor
al que ama, disciplina. Y azota, esa palabra está un poquito fuerte, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, es lo que quiere el Señor, que la soportemos, que la resistamos. Que una disciplina del Señor no sea causa para apartarnos de sus caminos, sino al contrario, para adentrarnos más en sus caminos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, se lo dije ahorita que todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos. Si Dios nos disciplina, eso quiere decir que tú no eres hijo de Él, que eres un bastardo y no hijos. Por otra parte, dice el apóstol Pablo, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos y seguíamos amándonos, aunque nos disciplinaran. ¿Por qué entonces no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Y aquellos, es decir, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios nos disciplina como a Él le parece, como algo así, como los padres disciplinaban como ellos mejor entendían. Pero Dios sí sabe por qué disciplina, cuándo disciplina, cuánto disciplinar. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué cosa más bella. Es decir, que si no existieran las disciplinas, no anduviéramos en santidad. Si no existiera el temor de Dios, Dios nos va disciplinando, nos va guiando por el camino. Hay un salmo muy famoso, el Salmo 23, ¿se acuerdan? Jehová mi pastor, nada me faltará. Salmo súper famoso. Hay una parte que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahí está la vara. La vara yo no creo que la usara el pastor siempre para acariciar, sino también para golpear. Amén. Pero era parte de, vamos, por aquí no es el camino, ¿no? Entonces, gracias a Dios damos por esa disciplina. Y dice la palabra en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente, en ese momento de la disciplina, parece ser causa de gozo, hombre, sino de tristeza. Pero después, es lo que hay que ver, el después, el resultado final, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Bendito sea el Señor. Bueno, hasta aquí este tema. La disciplina es algo que también existe no solamente cuando Dios nos disciplina, sino que también en la iglesia hay una disciplina. Como la hay en todas partes. La hay en las casas, hay disciplina. Si en tu casa yo no puedo entrar con los zapatos, usted no llega a una casa que hay que quitarse los zapatos, es la disciplina de esa casa. Y así mismo en la escuela y en todos los lugares, en los centros de trabajo, en todos los lugares. Ahora, ¿en la iglesia escapa eso? No, la iglesia no escapa de eso. Pero ¿quién es el que pone la disciplina? ¿El hombre o el Señor? El Señor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Entonces ustedes no quieren estudiar en el día de hoy parte de lo que Cristo enseñó de esa disciplina. Mateo 18, palabra de Jesucristo. Mateo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Obviamente la primera intención es murmurar. Mira lo que me hizo fulano. No, la Biblia te enseña que primero vayas y hables con tu hermano. Si te oyere, si te dice, no, es verdad hermano, Fayel, perdóname, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Toma 2 testigos. Mira, venimos a hablar contigo porque el hermano ya habló contigo. Pero... dice, si no los oyere a ellos, dilo entonces ya a la iglesia. Ya a nivel de iglesia, los pastores y tal. Y si no oyere a la iglesia, ya eso sería demasiado. Entonces dice el propio Señor Jesucristo, tenle por gentil y publicano. ¿Quién sabe qué cosa es gentil? Gentil en aquella época es el que no fuera israelita, el que no era judío, el que no formaba parte del pueblo de Dios. Es como que hoy en día te diga, tenle entonces por mundano. No es tu hermano, ¿ok? Lo vamos a empezar a tener como mundano. Y publicano era un judío, pero un judío que le cobraba impuestos a Roma, a su propio pueblo. Era lo más odiado que había, en otras palabras. Entonces, tenle por gentil y publicano. Ya hay que, no se puede tener por hermano. ¿Me entienden eso? Estos son en la enseñanza del Señor Jesucristo.
nos guste o no nos guste, esto fue lo que Él puso y esto es lo que funciona, porque Él es Dios, nosotros somos hombres. No podemos ver las cosas como los hombres, sino como Él las ve, porque si no el Dios fuéramos nosotros y no Él. Él lo puso así. Ahora dice, de cierto os digo, en este contexto, mira lo que dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, la iglesia tiene autoridad, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. La autoridad la tiene la iglesia. Si la iglesia saca a alguien de la iglesia, créame que no va a entrar al cielo. Así lo veo yo, así de simple. Te lo está diciendo el Señor, no te lo estoy diciendo yo. Por lo tanto, la iglesia tiene la autoridad. Él se la dejó. Es una autoridad delegada, pero Él se la dejó. Vamos a poner algunos ejemplos de cosas que pasaron en la iglesia primitiva. 1 Corintios capítulo 5 nos habla de un caso de inmoralidad juzgado. Dice el apóstol Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Los corintios, en vez de tomar medidas con eso, estaban envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque él fundó la iglesia de Corintios, pero presente en espíritu, con minúscula era el espíritu de Pablo, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. A fin, ahora miren cuál era el objetivo, entregarlo a Satanás, sacarlo de la iglesia. Satanás le va a caer arriba. Ah, ven acá, tú no eres alguna vez hablaste mal de mí. Satanás le va a caer arriba, le va a caer estrayones, ¿entiendes? Ahora Dios no te proteja, ahora está afuera. Ok, entonces, para destrucción de su carne, probablemente va a tener una enfermedad, algo. Pero su espíritu, ¿qué? Se va a arrepentir y va a ser salvo. Miren cuál es el objetivo de la disciplina. Siempre es este el objetivo de la disciplina. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. No es buena vuestra jactancia, le dice a los corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco para ponerlo más a los cubanos. Una papa podría pudrir el saco, decíamos allá. Ya no hay saco ni hay papa, pero bueno. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Y ahora hace una alusión, una alegoría, una comparación con lo que es la Santa Cena. Sin levadura como soy. Acuérdense que los panes se comen sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis, aquí está la clave. Allá había dicho, tenle por gentil y publicano, entrégaselo a Satanás. Aquí te dice que no juntéis con los fornicarios, y no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Okay, y no hay problema con que tú te juntes con la gente del mundo, porque el médico es para el enfermo, y Cristo comía con ellos y lo criticaban por comer con los pecadores. Amén. Y él dijo, el médico es para el enfermo. Ese no es el problema. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano. Ahí es donde está la cosa. Que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto es palabra de Dios. Está fuerte, pero es con el objetivo de que se arrepientan. ¿Ok? Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ninguna. Él no tiene que juzgar a los del mundo. ¿Nosotros vamos a juzgar a los del mundo? No. El del mundo está en el mundo, lo juzgará Dios. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. ¿Ok? Dios los juzga. Pero nosotros juzgamos a los que están dentro. Y no juzgamos su corazón, ojo, eso, porque el Señor dice, sí, pero Jesús dijo, no juzgará a nadie. Yo no te juzgo tu corazón, la intención de tu corazón, porque lo hiciste. Pero tus obras, sí, a veces se juzgan, especialmente cuando son pecados terribles como estos, ¿me entiendes? Porque dice la Biblia, hay pecados que son de muerte. Hay pecados por los cuales yo no digo que se ora. Y hay pecados que no son de muerte. Por lo tanto,
cuando un hermano cae, y no porque cae y se arrepiente, sino que se acomoda en el pecado de una manera tan normal, tan hipócrita, y sin embargo no es capaz de alejarse él mismo de la iglesia, ¿ok? Sino que se hace pasar por hermano, y de los principales a veces, de esos que se sientan adelante y pagan tremendo diezmo. Esos son los que ahí no está el peligro, que no son confrontados su pecado por los pastores porque quieren tener más miembros en la iglesia. ¿Acaso algunos por más dinero? No lo sé. Ni es mi objetivo juzgar a nadie, ni menciono nombre, ni apellido, ni nombres de iglesia, ni nada de eso. Si acaso los nombres de la iglesia es bíblico, no, para mí no es bíblico. Jesús lo que odia es la hipocresía. Al Señor le gusta mucho la sinceridad. Y vivía diciendo a los fariseos, hipócritas. Eso era lo que les molestaba. Y habló de un fariseo que se paraba y decía, te doy gracias, Señor, porque había un publicano orando, derramado, arrodillado, acostado en el suelo posiblemente, diciendo, perdona mi maldad, ten misericordia de mí que soy pecador. Y había un fariseo, un religioso, un supuesto maestro, diciendo, te doy gracias a Dios porque yo no soy como este, porque ayuno, porque esto, porque el otro. Y Jesús dijo, primero Dios oye a este que a este. Primero Dios oye al publicano que a ese fariseo. Porque eran hipócritas, eran sepulcros por fuera, eran sepulcros blanqueados, es decir, eran blancos por fuera, pero por dentro eran pura pudredumbre. Entonces Jesús prefiere que tú digas, ten misericordia de mi pecador, y no que seas hipócrita. Eso no lo soporta él, la hipocresía. Hay que venir a él con sinceridad. Hay 4 tipos de personas en la iglesia. Yo quiero que la iglesia vaya ahora a los oídos. Está el cristiano verdadero, ya sea que esté produciendo al 30%, ya sea que esté produciendo al 60%, o ya sea que esté al 100%. Pero son cristianos. Pero está también el que viene de visita a la iglesia. Hay una persona que viene de visita a la iglesia y no acaba de dar el paso, no acaba de convertirse, no acaba de consagrarse. Esa persona se le va a cerrar las puertas de la iglesia, ¿verdad que no, verdad? Déjala ahí hasta que sea el día de ella. Esa es la visita. Pero está también el apartado. El apartado es aquel que estuvo en la iglesia y se apartó. Y hoy está en pecado posiblemente en el mundo. ¿Qué hay que hacer con ese? ¿Qué dice el Señor? Que el buen pastor deja las 99 y va a buscar la oveja perdida. A ese hay que irlo a buscar. Pero está el disciplinado o el sin disciplinar, porque por hipócrita se hace pasar por cristiano y de los mejores. Ese es el que dice el apóstol Pablo, con el tal ni aún comáis. Pero es para que se avergüence. Miren lo que pasó. Voy a poner otro texto que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 6 en adelante. Dice el apóstol Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Otra vez lo mismo, es apartarse. Siempre la única disciplina que vemos es apartarse. ¿Ok? Nunca vemos que la disciplina como la que hay hoy en las iglesias de hoy. Hermano, no tocarás el piano por 3 meses. Esa es la disciplina de hoy en día. Te sentarás allá atrás, no te sentarás adelante. Tú, no sé qué, las inventan en el aire, de verdad, pero no lo botan de la iglesia. Y la disciplina bíblica es, o eres o no eres. Arrepiéntate y serás perdonado 70 veces 7. Amén. No es falta de amor, es todo lo contrario. Pero eres o no eres. Porque un poco de levadura leuda la masa completa. Entonces dice, ordenamos que en nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, porque él era apóstol, ojo, él podía vivir del evangelio, pero no lo hacía, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
La gente piensa que ser cristiano es ser bobo. No es tan bobo. Sí, porque enseguida te empiezan a sacar los textos. No, dice el Señor que si te piden, da. Entonces yo vengo aquí a tu casa y me llevo el refrigerador. Ah, sí, está bien, llévatelo. No es así. ¿Y con qué refrigerador dejo a mi esposa? ¿Ok? Entonces te amo más a ti que a mi esposa, porque tú viniste a decirme que te lleve el refrigerador porque dice el Señor que si te piden, da. No es tan así. Entonces hay que estar atento a estas cosas. Incluso si yo te dejo que tú te lleves el refrigerador sin que me nazca del corazón, yo no tengo fruto de ningún tipo. Porque en los caminos de Dios nada puede ser con fingimiento. Todo tiene que ser, nada puede ser fingido. Todo tiene que ser de corazón. Porque Dios ama al dador que alegre. Entonces no es así tan así, ¿ves? Entonces estos hermanos que vivían allá en el primer siglo, que tal vez vivían en cierta forma de comunidad, había algunos que no querían trabajar, pues que tampoco coman, dice el apóstol Pablo. Estamos en el versículo 10. Vamos para el 11, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso es viejísimo. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. De todas maneras dice, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, escuchen ahora, ojo iglesia, a ese señaladlo, al que no obedezca, señaladlo, y no os juntéis con él. Otra vez la misma medida. No os juntéis con él. ¿Para qué? Mira cuál es el objetivo. Para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Qué cosa más bella, ¿no? Es decir, que el objetivo es para que se avergüence. Cuando no nos juntamos con una persona, no es luce feo, luce fuerte en nuestra sociedad actual, pero es el plan de Dios. Entonces, el objetivo no es nunca que rechazarlo, sino que él vea que ese desprecio de la iglesia lo va a poner a meditar, créanme. Eso pone a meditar a cualquiera. Y va a decir, wow, es verdad que estoy mal. Es verdad que estoy mal. Y entonces el objetivo es que esa persona se arrepiente. Y dice, hermano, fallé, pido perdón, ¿verdad? Y lo recibimos 70 veces 7. No, las personas de afuera son de afuera. Lo juzgará Dios, dice la Biblia, lo estudiamos ahorita. Y son los que son de la iglesia. Ni los que están de visita entran en esto, ni los que están apartados, porque se apartaron ellos mismos, no entran en esto. A eso hay que irlo a buscar. Ahora, ¿cuál es el malo? El que se hace pasar por hermano, estando en pecado. Dios todo lo saca a la luz. Cuando hay un hermano que cayó en fornicación, en adulterio, en mentiras constantes, no es que cayó un día. Son hermanos que lo practican. Ha pasado y pasa en muchísimas iglesias. Hermanos que están muy desordenadamente, que andan en pecado, incluso de adulterio, y lo tienen como principales de la iglesia. ¿Por qué? Porque dan buen diezmo muchas veces. Ha pasado y pasa, desgraciadamente. Y por lo tanto nosotros como iglesia debemos enseñar esta, que es la sana doctrina. Es la sana doctrina. Nosotros llevamos años aplicando esto, tristemente, porque nos duele muchísimo cuando hay que arrancar un hermano de la iglesia. Pero son únicamente hermanos que han estado en pecado, los hemos llamado y siguen en pecado y siguen, imagínate, no pueden estar en la iglesia ya, que es un momento que no pueden estar en la iglesia, porque están en pecado, que cayeron en pecado y que no se dan cuenta o no se arrepienten, piensan que pueden seguir en pecado en la iglesia. Tristemente hay gente que el enemigo los ciega de tal manera que ellos piensan que pueden estar en pecado en la iglesia, ¿entiendes? Y el Señor dice que no, ¿entiendes? Bendito sea el Señor. Ahora el objetivo dice que no tenerlo por enemigo. El objetivo nunca es tenerlo por enemigo, sino que se arrepienta. Dice, hermano, te estamos extrañando, ¿cuándo vas a venir arrepentido? ¿Me entiendes? El objetivo también es ese, salvarlo. Gloria al Señor. Y lo correcto ante todo esto es tener una actitud humilde la primera vez que te llaman.
si te tocase que alguien te llame, que alguien te reprenda. La reprensión forma parte del amor, no te lo están diciendo por mal. Esa actitud humilde te permite crecer. A lo que más humillado, Dios lo exalta. Miren, el libro de Proverbios es un libro de mucha sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Proverbios es un libro de mucha sabiduría, se llama Proverbios, lo hizo Salomón. Todo lo que les voy a dar ahora son Proverbios. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Qué lindo, ¿eh? Pero hay que volverse a su reprensión. Es la parte que no nos gusta. Nos gusta el versículo de aquí para acá. Pero de aquí para acá no nos gusta. Gloria a Dios. Entonces, Proverbios 5:11 dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, eso me recuerda al infierno, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Ya es tarde, ya está en el infierno. Ya es tarde, ya está en el infierno. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Yerra es que se equivoca. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Wow. Proverbio 15:12. El escarnecedor no ama al que reprende, ni se junta con los sabios. Proverbio 25:12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es decir, el sabio que tiene oído dócil ve al que lo reprende como si fuera una joya de oro, una cosa linda, hermosa. Proverbios 28:23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea. Gloria a Dios. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Está bonito el proverbio. Y vemos un león que tuvo una discusión con una leona. Sí, eso es lo que yo quería sacar. Gloria al Señor. Hermano, es que la reprensión es esa medicina amarga. Es ese nacido con pus que hay que exprimirlo, ¿no? Hace poco yo pasé por eso. Es esa la reprensión, que dice, no me toque, no me... Sí, hay que exprimirte, hay que sacar esa materia de ahí, ¿entiendes? Es eso lo que es la reprensión, porque si no se infecta, ¿entiendes? Y duele al momento, pero después, wow, te curaste, te sanaste. Y hoy en día hay mucha gente que tiene una versión del Evangelio light, porque no cuida la sensibilidad de los oídos, cuidado que se hiere, cuidado que se va, y entonces no predican la palabra como es, y eso es más daño aún, ¿verdad? Y yo considero, ustedes consideran, voy a hacer una pregunta aquí, que Juan el Bautista y Jesucristo hoy en día fueron unos buenos predicadores, populares con muchos likes en YouTube. No, hubiera querido para la así. ¿Ustedes creen que vamos al canal de YouTube de Jesucristo, suponiendo que estuviera entre nosotros hoy en día, cuántos likes tendría? Cuando usaban en sus discursos las palabras raza de víboras, zorra, hipócritas, sepulcros blanqueados, cueva de ladrones, hombres de poca fe, generación perversa. Eso era el Señor y Juan Bautista. Pero al pastor que diga eso hoy en día lo crucifican. Entonces hay de aquel predicador que no predica la palabra fiel, que mantiene miembros en pecado, ¿verdad? Que ofrece refrescos en una versión light del Evangelio, en vez de una leche sin adulterar de la doctrina apostólica.
Hay de esos predicadores. Por eso Pablo le ordenaba a Timoteo, le decía que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Eso es reprender. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Y a Tito le dijo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Por lo tanto, el buen pastor, el buen siervo de Dios, predica la palabra, reprende, redarguye, tal y como es, te guste, no te guste, te lo tiene que decir tal y como es. Pero hay también, hay de esos pastores, pero hay también de aquellos que rechazan la reprensión, ya sea de un predicador, de un niño o de una mula, que no reciben, que no creen en Dios a la manera de Dios, que tienen la piel tan delicada y sensible, que no se dejan restregar la herida infectada, que no se dan cuenta que la luz a veces molesta o que a veces la medicina es amarga, que uno de los síntomas o indicios de estar mal es cuando nos molestamos con la razón y con la verdad, que no agradece la intención ni el acto de ayuda, porque, amados míos, la reprensión forma parte del amor verdadero, del amor de Dios. Que Dios nos ayude a soportar gozosos la disciplina como parte esencial de este proceso de formación y reformación de nuestro carácter cristiano, para aprobar la disciplina cristianismo, que es una disciplina, una asignatura. Amén. Unos al 30, unos al 60 y otros al 100%. Pero quiero terminar con un episodio que se narra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo del 60 al 68, cuando Cristo estaba predicando a una multitud, y dice que al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, este es uno de los versículos para mí más tristes de la Biblia, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Wow. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿cómo se habrá sentido Jesús? Después de humillarse y dejar su reino, su trono, después de nacer en un pesebre, después de padecer en el desierto haciendo un ayuno, pasó hambre, después de hacer todo eso, de estar descalzo, de estar, dice que las zorras tenían guarida y las aves nido, pero él no tenía donde recostar su cabeza. Él andaba de aquí para allá, de allá para acá, sanando enfermos, predicando, amando. ¿Cómo se habrá sentido con estos discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con él? Él entonces reaccionó de esta manera, se viró a los 12, qué tan desesperado estaría en cierta forma. Se viró a los 12 y le dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? Ya así también el Señor una vez se arrepintió de crear al hombre. Así también una vez el Señor casi destruye toda la humanidad, solamente encontró gracia en un hombre que fue Noé. Y por eso estamos nosotros aquí hoy. Todos somos descendientes de Noé también. Pero hoy el Señor también nos pregunta a todos nosotros, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque consideran que esta palabra es dura. Pero le respondió Simón Pedro, como mismo hoy nosotros le vamos a responder, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Dios los bendiga en esta tarde, en mi deseo de oración. Amén.